Bienvenidos de nuevo aquí a su canal Aprende con Víctor Jara. En este video les voy a hablar del producto escalar entre dos vectores. Sean A y B dos vectores que forman un ángulo θ entre ellos. El producto escalar A punto B, llamado también producto punto, es un escalar dado por... Entonces, muchachos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el resultado del producto escalar o del producto punto es un escalar, es decir, un número real. Y ese escalar está dado por el producto de la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Entonces, aquí tenemos la definición del producto escalar. La magnitud de A, producto escalar A punto B, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Este producto escalar, si este producto escalar es igual a 0, los vectores son ortogonales. ¿Qué quiere decir? Que θ es igual a pi medios. El ángulo formado por los dos vectores es 90 grados. Cuando el resultado del producto escalar es 0, es porque el ángulo que forman es 90. Coseno de 90 es igual a 0. Por eso el producto nos daría 0. Si el producto escalar es igual a la magnitud de A por la magnitud de B o menos la magnitud de A por la magnitud de B, los vectores son paralelos. ¿Qué quiere decir eso? En el primer caso, θ es igual a 0 cuando me da el producto positivo de las dos magnitudes, o en el segundo caso, θ es igual a pi. Coseno de 0 es 1, por eso aquí nos da A por B, la magnitud de A por la magnitud de B. Y coseno de pi es menos 1, por eso nos daría negativo, menos la magnitud de A por la magnitud de B. Entonces tenemos, digamos que dos casos. El primero, cuando el ángulo formado por los vectores es 90 grados, en ese caso los dos vectores son perpendiculares y el producto escalar sería 0, que es el primero. Y el segundo es cuando los vectores son paralelos, que el resultado del producto escalar sería la multiplicación de las dos magnitudes positivas o la multiplicación de las dos magnitudes negativas. En el primer caso el ángulo es 0, en el segundo el ángulo es pi. Cuando los vectores están dados en términos de sus componentes rectangulares, o sea, A es igual a A en I, B en J y C en K, y B es igual a D en I, E en J y F en K, el producto escalar será. Entonces, cuando tenemos los vectores dados en términos de sus componentes rectangulares, solamente es multiplicar componente a componente y realizar la suma para obtener el producto escalar. Entonces, A punto B sería A por D más B por E y más C por F. Las componentes en I más las componentes en J y más las componentes en K. El producto de las componentes respectivas. Cuando los vectores están en términos de los componentes rectangulares, entonces podemos aplicar estos productos. I punto I es igual a 1 y con J y con K es igual a 0. Nos podemos dar cuenta que la multiplicación del producto escalar de componentes iguales es 1 y de componentes distintas es 0. Mire con J. J.I es 0, J.J es 1 y J.K también es 0. Y lo mismo ocurre con K. K.I es 0, K.J es 0 y K.K es igual a 1. Entonces el producto escalar de componentes respectivas es igual a 1. Los demás son iguales a 0. Por medio del producto escalar podemos determinar el ángulo que forman dos vectores dados. Entonces miren acá, ángulo entre vectores. Si θ es el ángulo entre dos vectores A y B, entonces por definición, el producto escalar es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ. Y de ahí podemos despejar el coseno de θ. Entonces, coseno de θ es igual al producto escalar A punto B dividido el producto de las dos magnitudes. La magnitud de A
por la magnitud de B. De esa manera podemos determinar el ángulo formado por dos vectores dados. Entonces, el producto escalar nos sirve para eso, para determinar el ángulo que forman dos vectores dados. Vamos a hacer unos ejemplos. Ahí tenemos el primer ejemplo. Dice, determinar si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguna de las dos. Y nos dan un vector A y un vector B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las magnitudes de cada uno de los vectores. Vamos a encontrar primero la magnitud de A. Entonces, la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 83. Esa es la magnitud del vector A. Y hallamos la magnitud del vector B. La magnitud de B es igual a raíz de 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 104. Entonces ya tenemos cada una de las magnitudes. Ahora, para saber si son paralelos, ortogonales o ninguna de las dos, vamos a encontrar entonces el producto escalar entre esos dos vectores. Encontremos el producto escalar A punto B. Entonces A punto B es igual. Se multiplican componente a componente. Entonces menos 5 por 6 da menos 30, la componente en I. 3 por 8 por menos 8 da menos 24, las componentes en J. Y 7 por 2, 14, las componentes en K. Entonces, como le dice la definición, se multiplican componente a componente. La componente en I, la componente en J y la componente en K. Ese resultado nos da menos 40. Ya sabemos que el producto escalar de los dos vectores nos da menos 40. Ahora vamos a multiplicar las dos magnitudes. Entonces la magnitud de A es 83, de la magnitud de A, que es raíz de 83, y la magnitud de B, que es raíz de 104. Y hacemos el producto de esas dos magnitudes. Entonces A por B, la magnitud de A por la magnitud de B es igual a raíz de 83 por raíz de 104. Y eso es igual a raíz de 8632. Igual a 92.9. Entonces, como el producto de las magnitudes es diferente al producto escalar entre los dos vectores, podemos decir que los dos vectores no son paralelos. Entonces ya sabemos que no son paralelos. Y tampoco son ortogonales, porque el producto escalar de los dos vectores me da menos 40. Y recordemos que para que los vectores sean ortogonales, ese producto escalar nos debe dar 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los vectores no son ni ortogonales ni paralelos. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, nuevamente nos dan dos vectores y nos permiten determinar, y nos piden determinar si los vectores son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. Entonces, primero vamos a encontrar el producto escalar entre esos dos vectores. Entonces, la componente en I A por la componente en I de B. Entonces, menos 1 por 3 da menos 3. La componente en J de A por la componente en J de B, 2 por 4, 6, de 8. Y la componente en K de A por las componentes en K de B. 5 por menos 1 da menos 5. Si sumamos nos da 0. Entonces, como el producto escalar entre esos dos vectores es 0, entonces decimos que los vectores son ortogonales o perpendiculares. Entonces, por medio del producto escalar
podemos determinar cuándo dos vectores dados son perpendiculares o son paralelos. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya muchachos, en este segundo ejemplo nos dan dos vectores y nos piden determinar esas cuatro cosas. En la A, el producto escalar U por B, en la B, U punto U, en la C, B punto U por U, y en la D, U punto 2B. Entonces, vamos a hallar primero el A, U punto B. Entonces, en el A, U punto B, el producto escalar entre U y B. Entonces, igual, componente a componente, 2 por 1, 2, más 1 por menos 3, entonces menos 3. Menos 2 por 2, menos 4. Y eso nos da menos 5. Ese es el producto escalar U punto B. Ahora vamos a hacer U punto U en el B. Entonces, U punto U. Entonces, multiplicamos U por sí mismo. 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. Menos 2 por menos 2, 4, y eso nos da 9. Entonces, en el U punto U, 2 por 2, 1 por 1, menos 2 por menos 2. En el C, entonces para hacer el C, primero vamos a encontrar el producto escalar B punto U. Entonces vamos a encontrar B punto U. Igual, 1 por 2, menos 3 por 1 y 2 por menos 2, y eso nos da menos 5. Entonces miremos que el producto escalar U punto B es lo mismo que B punto U. En ambos casos nos da menos 5. Ahora nos piden hallar B punto U por U. Entonces vamos a encontrar ese B punto U por U. Entonces B punto U ya lo tenemos, que es menos 5, y lo vamos a multiplicar por U. Y U es 2 en I más J menos 2 en K. Y recordemos que para multiplicar un escalar por un vector, multiplicamos cada una de las componentes del vector por el escalar. Entonces nos queda menos 5 por 2 da menos 10 en I, menos 5 por 1, menos 5 en J, y menos 5 por menos 2, más 10 en K. Y ese es el vector que resulta al multiplicar U punto U por U. Vamos a hacer el D. Aquí no es C, aquí es D. Entonces vamos a hacer el D. En el D nos piden U punto 2B. Entonces primero encontramos el vector 2B. El 2B es igual 2 por cada componente de B, o sea sería 2 por I menos 3J más 2K. Entonces sería, multiplicamos cada componente por 2, el 2I menos 6J más 4K. Ya tenemos el vector 2B. Ahora sí encontramos U punto 2B. Y esto es igual, ahora componente a componente, U por 2B. O sea, sería 2, 1 menos 2 punto 2 menos 6, 4. Y lo multiplicamos componente a componente y sumamos 2 por 2, 4, 1 por menos 6, menos 6, y menos 2 por 4, menos 8. Y eso nos da menos 10. Entonces ahí tenemos el segundo ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. En este tercer ejemplo nos dan dos vectores A y B
y nos piden determinar el ángulo que forman los dos vectores, el ángulo entre ellos. Entonces recordemos que para poder determinar el ángulo entre los dos vectores debemos tener el producto escalar entre los vectores y la magnitud de cada uno de los vectores. Entonces encontremos primero el producto escalar. A punto B es lo mismo que B punto A. Vamos a encontrar A punto B. Entonces sería 2i menos 3j más k punto i menos 2j más k. Ahí tenemos los dos vectores y vamos a realizar el producto escalar, componente a componente. 2 por 1, 2, menos 3 por menos 2 da más 6, y 1 por 1, 1. Y ese producto escalar nos da 9. Ahora vamos a encontrar la magnitud de cada uno de los vectores. Encontremos la magnitud del vector A. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado y 1 al cuadrado. Eso nos da raíz de 14. Ahora vamos a encontrar la componente del vector B. Entonces la componente del vector B es lo mismo. Raíz de 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso nos da raíz de 6. Ahora vamos a la fórmula del ángulo, que sale del producto escalar. Entonces, coseno de teta es igual al producto escalar entre los dos vectores A punto B dividido el producto de las magnitudes. La magnitud de A por la magnitud de B. O sea, 9, que es el producto escalar, dividido raíz de 14 por raíz de 6. Y ese nos da 0,98. Sería 9 sobre raíz de 84. Y eso nos da 0,98. Entonces teta es el coseno a la menos 1 de 0,98. Entonces teta nos da 10.89 grados. Ese es el ángulo formado por los dos vectores dados. Vamos a hacer otro ejemplo. En el cuarto ejemplo nos dan dos vectores en términos de x y nos piden determinar los valores de x para los cuales los vectores son ortogonales. Entonces recordemos que para que sean ortogonales, para que A y B sean ortogonales, A punto B debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el producto escalar entre esos dos vectores y lo vamos a igualar a 0. Y a partir de esa ecuación vamos a encontrar los valores de x. Entonces, vamos a encontrar el producto escalar A punto B y lo igualamos a 0. Entonces, A punto B es igual a menos 6x2 punto x, x2 y x. Entonces recordemos que lo obtenemos multiplicando componente a componente. Entonces es igual menos 6 por x, menos 6x, x por x2 más x3 y 2 por x más 2x. Ese es el producto escalar entre los dos vectores. Ahora lo vamos a igualar a 0 para que los vectores sean ortogonales. Entonces, A punto B es igual a 0, 2x menos 6x da menos 4x, o sea que esto quedaría x3 menos 4x. Y acá x3 menos 4x es igual a 0, sacamos el factor común x, que multiplica a x2 menos 4, igual a 0, y esto se factoriza como una diferencia de cuadrados. Entonces, x por x menos 2 por x más 2 es igual a 0. Tenemos un triple producto. Igualamos cada uno de los factores a 0.
Entonces, x igual a 0, ya tenemos un factor. El otro, x menos 2 es igual a 0, entonces x es igual a 2. Y el último, x más 2 es igual a 0, o sea que x es igual a menos 2. Entonces, para esos tres valores de x, esos dos vectores son ortogonales. Vamos a hacer el último ejemplo. En este quinto ejemplo nos dan dos vectores y nos piden determinar un vector unitario que sea perpendicular a ambos vectores. Entonces, vamos a organizar cada uno de los vectores. Entonces, el vector u es igual 1, 1, 0, y el vector b es igual a 1, 0, 1. ¿Cierto? El vector u no tiene componente en k, el vector v no tiene componente en j. Ahora vamos a decir que sea el vector w igual a xyz ortogonal a u y a v. Entonces vamos a plantear un vector w que sea ortogonal a los dos vectores dados. Como este vector w es ortogonal a u y también es ortogonal a v, quiere decir que el producto escalar de w.u es igual a 0 y el producto escalar de w.v también es igual a 0. Entonces vamos a encontrar primero el producto escalar entre w y u. Entonces, recuerde que es componente a componente. Entonces w.u sería x, y, z, punto 1, 1, 0. Estamos haciendo el producto escalar, el primero de los dos, son dos productos escalares. Y esto debe ser igual a 0, para que los dos vectores sean ortogonales. Entonces, x por 1, x, más y por 1, y, más z por 0, 0. Y eso es igual a 0. Nos queda que x más y es igual a 0, o sea que y es igual a menos x. Ya tenemos la primera ecuación que resulta del primer producto escalar. Ahora vamos a hacer el producto escalar entre w y b. De la misma manera también nos debe dar 0, entonces sería x, y, z, punto 1, 0, 1. Y hacemos lo mismo. Entonces sería x por 1, x, más y por 0, 0, más z por 1, z, igual a 0. Este también tiene que ser igual a 0 para que sean ortogonales. Nos queda que x más z es igual a 0, de donde z es igual a menos x. Y esa es la segunda ecuación que nos queda después de evaluar el producto escalar. Entonces, como y es igual a menos x y z igual a menos x, entonces podemos decir que un vector ortogonal a u y b puede ser para x igual a 2, por ejemplo, cualquier valor para x igual a 2. Entonces, si x vale 2, y vale menos 2 y z también vale menos 2. Entonces ese vector sería w igual a 2 menos 2 menos 2. Si yo le hubiera dado a x el valor de 1, también nos hubiera servido. Nos hubiera dado 1 menos 1 menos 1. Cualquier valor que le hubiéramos asignado a x nos hubiera servido para determinar dicho vector unitario. Entonces digamos, un vector unitario en la dirección de w será, entonces antes de encontrar el vector unitario, primero debemos encontrar la magnitud del vector w.
Entonces W, la magnitud de W sería igual a la raíz de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. O sea, raíz de 12, que es lo mismo que tener 2 raíz de 3. Ya tenemos entonces la magnitud de W. Ahora, digamos que T sea T, un vector unitario en la dirección de W. Entonces, T es igual. Recordemos que el vector unitario se obtiene como el vector W dividido su magnitud. O sea, 2 en I menos 2 en J menos 2 en K dividido 2 raíz de 3. O lo que es lo mismo, repartimos, entonces sería 2 sobre 2 raíz de 3 en I menos 2 sobre 2 raíz de 3 en J menos 2 sobre 2 raíz de 3 en K. Cancelamos el 2 arriba y abajo y nos queda que T es igual a 1 sobre raíz de 3 en I menos 1 sobre raíz de 3 en J menos 1 sobre raíz de 3 en K. Y ahí obtenemos un vector unitario en la dirección de W, es decir, que es ortogonal tanto a U como a B. Vamos a ver ahora los ángulos y los cosenos directores de un vector dado. Entonces dice, sea ABC un vector diferente de 0. Los ángulos alfa, beta y lambda que forma el vector con los ejes X, Y, Z positivos, respectivamente, se llaman los ángulos directores del vector A. Los cosenos de estos ángulos se llaman los cosenos directores del vector A. Ahí tenemos el vector A y los tres ángulos que forma con los ejes X, Y, Z respectivamente. Los ejes X, Y, Z positivos. Entonces, vamos a obtener los cosenos de cada ángulo. Coseno de alfa es igual a la componente en X, que es A, dividido la magnitud del vector A. Coseno de beta es la componente en Y, o sea B, sobre la magnitud del vector A. Y coseno de lambda, o sea, es la componente en Z, o sea C, sobre la magnitud del vector A. Ahí tenemos los tres cosenos. Ahora vamos a elevar cada coseno al cuadrado y los vamos a sumar. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de lambda. Y esto es igual a al cuadrado sobre la magnitud de A al cuadrado más B al cuadrado sobre la magnitud de A al cuadrado y más C al cuadrado sobre la magnitud de A al cuadrado. Elevamos cada coseno al cuadrado y lo sumamos. Ahora vamos a encontrar la magnitud del vector A. La magnitud de A entonces sería la raíz de cada componente elevada al cuadrado, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Pero como esa magnitud está elevada al cuadrado, entonces elevemos la raíz al cuadrado y nos queda A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces ahora venimos acá. Entonces decimos que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de lambda es igual a al cuadrado. Podemos sumar todos los de arriba, los numeradores, y colocamos el mismo denominador. O sea, sería A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado sobre la magnitud de A al cuadrado. Y reemplazamos la magnitud de A al cuadrado. O sea que esto es igual a al cuadrado más B al cuadrado
más c al cuadrado dividido este resultado, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, y eso nos da 1. ¿Qué podemos concluir entonces? Que el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de lambda es igual a 1. La suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es igual a 1. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, dice encontrar los ángulos directores del vector b igual 3 menos 1, 5 y comprobar que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Entonces vamos a encontrar los cosenos primero. Coseno de alfa. Antes de encontrar los cosenos, primero vamos a encontrar la magnitud del vector. Entonces la magnitud del vector b es igual a la raíz de 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 35. Ya tenemos la magnitud del vector b. Ahora vamos a encontrar el coseno de alfa. El coseno de alfa es la componente en x, que es 3, dividido la magnitud del vector. Y ahí sale el ángulo alfa. Coseno a la menos 1 de 3 sobre raíz de 35. Entonces alfa es igual a 59.52 grados. Bien, lo mismo con el coseno de beta. Coseno de beta es igual a menos 1 sobre raíz de 35. Entonces beta es igual a coseno a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 35. Y ahí encontramos el valor de beta. Entonces beta es igual a 99.73 grados. De igual manera encontramos lambda. Entonces coseno de lambda es igual a 5 sobre raíz de 35. Entonces lambda es igual a coseno a la menos 1 de 5 sobre raíz de 35. Y ahí obtenemos el valor de lambda, 32.31 grados. Bien, ya tenemos los ángulos directores del vector v. Ahora vamos a comprobar que la suma de los cosenos al cuadrado es 1. Entonces, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de lambda es igual. Entonces, coseno de alfa es 3 sobre raíz de 35 al cuadrado más menos 1 sobre raíz de 35, que es el coseno de beta, al cuadrado, y más 5 sobre raíz de 35 al cuadrado. Y eso nos da 9 sobre 35 más 1 sobre 35 y más 25 sobre 35. Y eso es igual a 35 sobre 35 y es igual a 1. Entonces ahí queda comprobado que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Ahí terminamos entonces el producto escalar entre dos vectores. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban a este su canal Aprende con Víctor Jara.